estimados participantes. Bueno, en este momento se encuentran dos de los estudiantes conectados, la participante Gaby Mina y Caterine Selves Ponce. Vamos en la mañana de hoy con nuestros encuentros sincrónicos y tenemos el tercer encuentro de esta materia que están viendo ustedes del derecho civil, procesal civil complementario, desde el punto de vista del derecho comparado de las legislaciones tanto venezolanas como ecuatorianas. Ustedes, por convenio institucional con el IEPSI, pues están optando a la profesión de abogados y en vista de que el procedimiento que deben primeramente, pues ustedes aprender el procedimiento ecuatoriano debido a la jurisdicción por el cual se aplica estas normas, es la ecuatoriana, pero igualmente pues hacer ciertas referencias también a las normas venezolanas, ya que desde el punto de vista pedagógico, pues tengo que partir con los dos, dado, bueno, mi experiencia profesional como abogado litigante, pues ha sido en Venezuela. Sin embargo, dada la corriente constitucional que se ha vivido en América Latina, a raíz de la reforma constitucional en España en el año 1977 y posteriormente lo que ha sucedido en América Latina con Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile y otros países, pues prácticamente estamos teniendo un derecho procesal latinoamericano que la diferencia es muy poca entre una institución y otra. Bien. Ya en los dos encuentros anteriores hemos tocado lo relacionado con la generalidad del derecho procesal, lo que comprende la trilogía del derecho procesal, que igualmente en el Ecuador se aplica lo mismo con sus tres principales elementos: la acción, la jurisdicción, el proceso, y dentro de ello, pues, cada uno con sus funciones. La jurisdicción, lo que es el sistema de justicia, tanto en Venezuela como en el Ecuador, y sobre todo la figura del juez, que es naturalmente el funcionario del Estado por el cual se administra justicia y es quien, a través de la sentencia, dice la solución del conflicto con su fallo. Luego, en el encuentro anterior, que fue precisamente hace 15 días, tocamos ya otro de los elementos de la trilogía, como con sus protagonistas, que son las partes, y por el cual, para nosotros los abogados, igualmente ustedes en el momento de ser abogados, pues son las personas en las cuales pues son los titulares de los conflictos y quien precisamente buscan por medio del órgano jurisdiccional que se le administre. Y en el encuentro de hoy, pues vamos a tocar el otro punto de la trilogía con el proceso, ya con lo que es el desarrollo del procedimiento ordinario, que es precisamente en el proceso civil el procedimiento general por el cual se dictan todas las pautas y las normas cómo se van a llevar a cabo la solución de los casos. Porque el proceso sencillamente es la realización de una serie de actos indicados por la ley por el cual funciona la administración de casos. Pero para que esos actos cumplan su fin, la ley les indica una especie de procedimientos por el cual se van a llevar a cabo. En este caso vamos a tocar el procedimiento ordinario, pero también tanto la ley venezolana como la ley ecuatoriana tienen otros procedimientos, por lo menos en el caso de ustedes en el Ecuador, dado la norma muy reciente promulgación, pues tiene
una concentración en un mismo texto de una serie de procedimientos. Además del procedimiento ordinario civil, viene el procedimiento contencioso administrativo, el contencioso tributario y contenciosos en materia laboral y en materia de niños y adolescentes. Acá en Venezuela, pues no lo tenemos así. El procedimiento ordinario civil se lleva por otra ley, el procedimiento de niños y adolescentes se lleva por otra ley, el procedimiento laboral se lleva por otra ley, el procedimiento contencioso administrativo se lleva por otra ley. Es decir, son distintas leyes para los distintos procedimientos. Ustedes sí tienen uno solo. Pero, como nuestra materia es el procesal civil, nos vamos a referir al procedimiento ordinario civil tanto en la República Bolivariana de Venezuela como en la República del Ecuador. Pasamos. Acá tenemos en la lámina y lo relacionado con en el, mira papá, voy aquí con esto, ellos me ven el código orgánico del proceso y me ven el código procedimiento civil. Sí, bueno, sí, porque ya estoy abriendo los dos más la lámina aquí. Esta persona está interrumpiendo con sus amigos. Bueno, ok, bueno. Bien, en este momento pues estoy abriendo acá en la lámina tanto la normativa rectora del procedimiento civil del Ecuador como lo del Código General del Proceso, también la norma rectora en el procedimiento civil venezolano, ordinario venezolano, como lo es el Código de Procedimiento Libre, el que tenemos vigente todavía, porque como les he venido diciendo a ustedes, en Venezuela pues tenemos todavía la norma de 1987. Hay una primera discusión del nuevo Código de Procedimiento Civil que fue en el año 2015. Se quedó eso todavía en primera discusión y por lo tanto, pues en Venezuela demoraremos unos años en ya tener el nuevo código adaptado a la norma constitucional y la jurisdicción civil ordinaria adecuada, tal cual como lo establece tanto la Constitución como lo que va a tener el nuevo Código de Procedimiento Civil. En ustedes sí ya están prácticamente adaptados a la Constitución y por ello pues directamente nos vamos a la norma. Sin embargo, acá en Venezuela, hace 4 años, en el 2019, se hizo una sentencia en la Sala de Casación Civil donde prácticamente hace el primer intento de la reforma del procedimiento ordinario, ya con los lapsos abreviados, con las audiencias que deben presentarse, pero todavía pues eso está precisamente en adaptación hasta que tengamos ya el nuevo procedimiento ordinario civil. Bien, eso pues es la aclaratoria que les tengo que hacer porque naturalmente en cuanto a lapsos y en cuanto a términos, pues en Ecuador tienen un tiempo mucho más rápido que en Venezuela. Bueno, todo el procedimiento ordinario, como lo explica la doctrina, los autores nacionales y de derecho comparado, pues es precisamente el conjunto de actos procesales por el cual se van a ventilar la solución de conflictos de el ejercicio de ciertos derechos, sobre todo de derechos fundamentales. Uno de ellos el derecho a la propiedad, uno de ellos el derecho a la persona, derechos de créditos dado su cuantía,
dado su materia. Y sobre todo, aquellos derechos donde precisamente, pues, no menoscabe el orden público y las buenas costumbres. Generalmente, el procedimiento ordinario, pues, es el procedimiento que va a resolver esa solución de conflictos de una manera justa, de una manera legítima y que, dado su materia, pues también la ley, como sucede en Venezuela, también lo tiene el Ecuador, determinadas especialidades tienen un procedimiento especial. Por lo menos en el caso de ustedes en Ecuador, tienen el procedimiento, por lo menos en relacionado con la materia de niños y adolescentes, ya es una parte más especial, ya es una parte donde en cuanto a los lapsos son más precisos y más dados a primeramente buscar soluciones a través de la parte conciliatoria. También en cuanto a la figura del derecho de crédito, tienen también procedimientos más específicos como el caso del monitorio y de los juicios ejecutivos, más la rendición de cuentas. En lo relacionado con el aspecto concursal, el derecho sucesoral, pues también tienen una materia específica en la cual pues a veces los procedimientos son más especiales y reducidos. Igualmente sucede con la legislación venezolana, donde tenemos materias en las cuales los procedimientos tienen una particularidad desde su inicio y posteriormente el procedimiento ordinario puede continuar siempre y cuando en el momento de la litis contestación se produzca lo que se llama la oposición. Pero en líneas generales, tanto en el procedimiento ecuatoriano como en el procedimiento venezolano, ambos arrancan con una demanda. Y allí es donde precisamente encontramos el ejercicio de la acción. Porque las partes, y como se explicó hace 15 días, ellas, para actuar, pues primero tienen que tener capacidad. Esa capacidad, tanto de goce como ejercicio, deben tener tanto la una como la otra, porque es lo que permite de que ellas pues actúen a derecho. Segundo, lo que van a reclamar y a quién le van a reclamar es producto de el ejercicio de una relación jurídico-material, es decir, del ejercicio de un acto o de un negocio por el cual la una participó y la otra también, y ello está establecido en la ley. Por eso las partes tienen que tener lo que se llama cualidad, legitimidad e interés para cuando actúan dentro del procedimiento, pues esa actuación sea una actuación de orden válido y de orden legal. Entonces, como aquí vemos en la norma del 340 del Código de Procedimiento Civil de Venezuela y en el 142 del Código Orgánico de los Procesos del Ecuador, pues prácticamente esos requisitos son requisitos que no pueden faltar en la demanda. Es más, ya por lo menos dentro de la nueva corriente constitucional del proceso, todos los procedimientos, los procesos que se han llevado a cabo, y en el caso de aquí ustedes participantes del Ecuador, tienen varios procedimientos que ya están adaptados a la norma constitucional. Generalmente, cuando se interpone la demanda, viene un lazo perentorio, puede ser de 3 a 5 días, en donde el juez le hace una calificación. Ustedes tienen como calificación de la demanda. En Venezuela va a venir en la reforma el llamado despacho saneador, que ya jurisdicciones como el procedimiento de niños y adolescentes y el procedimiento laboral ya lo tienen, en que el juez puede darle una sugerencia, o sea, no es que pueda darle, es que es un deber que tiene que hacer la parte, corregir esos errores materiales que se presentan en la demanda. Entonces, ¿qué pasa? La parte, pues, al tener esa corrección, debe hacer esas correcciones a los fines de que la demanda de admita. De no hacerlo así, pues,
naturalmente la demanda es inadmisible y en ese momento pues hay un tiempo después para volverla a proponer la demanda. La norma venezolana, pues en cuanto a la demanda, es taxativa. Igualmente sucede con la norma ecuatoriana. Y primeramente, pues uno, ¿a quién le dirige la demanda? Uno se le dirige al juez, porque el juez es el que va a solucionar de acuerdo a la pretensión indicada. Entonces, ese juez va a depender de acuerdo al elemento de la competencia que se tocó en el punto relacionado con la jurisdicción. Los jueces, ellos actúan en base a una materia y a un espacio determinado. Y dentro de ese espacio determinado, pues allí fue donde precisamente se produjo esa relación jurídica material en la cual me refería anteriormente. ¿Por qué? Porque las demandas no se pueden interponer donde uno quisiera, ¿no? Ellas tienen una cierta indicación que va a depender del lugar donde se hizo el negocio, del lugar donde viven las partes y también hasta del lugar donde para esos momentos esté establecida las cuantías. Por lo menos acá en Venezuela tenemos la situación que dado la actual coyuntura económica que vive Venezuela, pues se está permitiendo ya las demandas colocarlas en divisa y su equivalente a el bolívar. Es más, en la sentencia del 2019 ya opcionalmente, además de la divisa, se coloca la criptomoneda, que es un indicativo por la cual el gobierno venezolano lo está tomando para los efectos de anclar ciertas obligaciones, por lo menos en el caso de cobro de tributos, en el caso de pago de aranceles notariales y registrales. Entonces, de ahí es donde se está tomando. Ya eso se está convirtiendo en que opcionalmente pues hay que colocar también el equivalente a esa criptomoneda, pero se está permitiendo el equivalente tanto en dólar y su conversión en bolívar. Entonces, todos estos elementos pues nos van a indicar ante qué juez se tiene que interponer esa demanda. Entonces, eso va a tener mucho cuidado con eso, porque precisamente cuando las personas nos plantean sus conflictos, pues los documentos, es decir, donde ellos hicieron ese negocio, pues ahí ya hay las primeras señales hacia qué juez se va a interponer la demanda. Generalmente en los negocios, en los actos, se coloca un domicilio especial. Ya por ahí tenemos el territorio. Bueno, vámonos por la materia. La materia nos va a indicar, bueno, si el procedimiento corresponde a un procedimiento ordinario o de repente puede ser un procedimiento especial. Un caso donde puede ya irnos a un procedimiento ordinario es cuando sea una negociación de derechos fundamentales. Por lo menos un negocio de compraventa que se vaya a demandar, bien sea un incumplimiento, bien sea una resolución, eso tiene ya vía ordinaria. Ahí la parte especial quedaría en caso de que se hubiesen fijado letras de cambio en el pago de esa compraventa. Ahora, si por lo menos es un préstamo y se dio la garantía, bien sea por una hipoteca o bien sea por una letra de cambio, pues ya ahí ya el procedimiento no sería el ordinario, sino sería un procedimiento ejecutivo, que es el indicado para este tipo de pretensiones. Entonces, la indicación del tribunal, eso va a depender, es dónde se hizo el negocio, el lugar del domicilio de las partes y también el monto de esa operación. Por eso es que la competencia está lo relacionado al territorio, a la cuantía, a la materia. Entonces, en el caso del primer requisito,
como lo tienen ustedes y como está en la norma venezolana y en la norma ecuatoriana, la indicación del tribunal en la cual se propone la demanda, la designación del o el juzgador ante quien se la propone. Bueno, eso prácticamente casi es lo mismo. El tribunal a donde va la demanda. Y se dirige al juez, ciudadano juez, de acuerdo a la jurisdicción provincial, como lo tiene en el Ecuador. Aquí en Venezuela lo tenemos en primera instancia, o juzgado de municipio, si la cuantía es hasta menos de 15.000 unidades tributarias. Si es más de 15.000 unidades tributarias, generalmente va a primera instancia, y eso es por lo general donde se interpone la demanda. Bueno, vamos al segundo requisito. Nombre y apellido y domicilio del demandante y el demandado y el carácter que tiene. Aquí en el segundo requisito tiene nombres y apellidos completos, número de cédula, entidad o ciudadanía, pasaporte, profesión u ocupación, dirección domiciliaria o electrónica del actor, casillero, judicial, defensor o defensora, público o privado. Cuando se actúa en calidad de procurador o procuradora, se hará constar también los datos del o el representado. Bien, en el caso de el Ecuador, de ustedes, dado de que ya tienen un código bastante reciente, un código donde prácticamente fue promulgado con todos estos avances de la tecnología, internet, redes sociales, pues ya hay un elemento novedoso que es la figura del correo electrónico. Todavía en Venezuela, pues eso también lo ayudó un poco la sentencia del 2019, la indicación del correo electrónico. Y es más, en los momentos estos que ocurrió la pandemia, pues se tuvo que indicar a los efectos de complementar esa identificación del demandante y del demandado. Entonces, como aquí vemos, en las demandas, cuando se interponen, la parte tiene que ser identificada completa. Completa significa sus dos nombres y sus dos apellidos. En Ecuador y en Venezuela, el estado civil es igual. Tenemos dos nombres y tenemos dos apellidos, o por lo menos un nombre, o hay personas que tienen hasta 3 o 4 nombres. Los dos apellidos sí es igual tanto en Ecuador como en Venezuela. Primer apellido del padre, segundo apellido de la madre, y si por lo menos es un hijo natural o hijo solamente madre soltera, puede ser que tenga un solo apellido o hasta repetir, o el apellido completo de la madre, que es A y no B. Es más, ya se adelanta el pasaporte. Naturalmente, eso es un avance bastante importante. Y lo relacionado con el registro de identificación. Bueno, eso es bien significativo. También en el caso de la defensa pública, eso es muy importante, o la asistencia de ese procurador que en caso de no contar con abogado particular, ya por lo menos el Estado brinda la posibilidad de contratar un abogado del mismo Estado, y también tiene que tener su identificación. Entonces, en el caso del demandante y del demandado. Igualmente sucede en el requisito 3 con la persona jurídica. Y lo mismo, al igual como tienen ustedes aquí en la norma ecuatoriana, la norma venezolana pues prácticamente similar. En el caso de la norma ecuatoriana, pues ustedes tienen el número de registro único de contribuyentes en los casos en que se requiera. Bueno, aquí ya se refiere, sería a la norma ecuatoriana, a la norma ecuatoriana, no, a la persona jurídica. Porque en el caso venezolano, pues tenemos lo relacionado con
Mira qué pasa. ¿Por qué no me llaman muchachos? Yo creo que aquí como que se desconectó. Sí, voy a seguir dando. En el caso de la norma venezolana, en el requisito 3 tenemos la persona jurídica. Igualmente ustedes en el requisito 3, cuando se indica el registro de contribuyentes, pues ya ahí tenemos también la persona jurídica. Entonces la persona jurídica también entra dentro de esos requisitos de la demanda producto. Papá, desapareció eso y no sé si ellos me estarán escuchando. No sé todo el tiempo, pero yo había hablado con ellos para que se volvieran a conectar, profe. Bueno, Yo le mandé un mensaje al... ¿y eso no, y esto no eran 2 horas? Sí, pero una por una. Pero ya están conectados. Ah, no, no se cortó. No, ¿usted no lo hundió de casualidad? No, nada. Confirma que la vuelven a escuchar. Aló, aló. ¿Con cuál? Bueno, estaba con esta, estaba otra vez. Aló, aló, Ajá. aló, Sí, bueno, aló. bien, bueno, continuamos. Que hubo una pequeña interrupción con el internet. Pero igual si en algún momento se le va a cortar la transmisión, lo vamos a retomarlo. Bueno. Por el tiempo. Bien, continuamos. Es que con estas pequeñas caídas de internet, pues se nos... Aló. Pero seguimos con la clase. Ajá, hay otro participante nuevo, Rolando Peñalosa. Sí, muy buenos días, mi doctorita. Bueno, continuamos que estamos en la clase y retomamos el punto. Bueno, para el participante que está llegando, estamos ya con el tema del procedimiento ordinario. Se dio una pequeña introducción de en qué se trata el procedimiento ordinario y vamos con las etapas del procedimiento ordinario en la cual se inicia con la demanda. La demanda. Ya tocamos que consiste la demanda. Generalmente, pues, es el documento, el instrumento por el cual las partes comienzan a ejercer su acción ante la administración de justicia, ante el órgano jurisdiccional, a través de una serie de actos, que es lo que compone el proceso, y dentro del proceso, pues, hoy nos enfocamos en el procedimiento ordinario. Bien, en el caso, volvemos con los requisitos, ya la indicación del tribunal, cómo es que se dirige ante qué tribunal, y para ello hay una serie de requisitos que se tienen que tomar en cuenta para saber cuál es el tribunal por el cual se va a indicar la demanda. Luego la identificación de la parte, persona natural primeramente, tanto demandante como demandado, y todos los requisitos. Por lo menos en el caso de Venezuela todavía nombre y apellido el demandante y el demandado. Ustedes por lo menos, como tienen un código más reciente, pues además del nombre y apellido, la cédula de identidad o el pasaporte, el registro de identificación, la profesión, y en el caso por lo menos de la persona jurídica, el registro fiscal, que por lo general lo tienen las personas jurídicas. Acá por lo menos en la norma ecuatoriana tiene lo relacionado con el procurador, porque la nueva corriente constitucional del proceso, pues está la figura de la asistencia jurídica, la defensa pública, en la cual si una persona que quiere utilizar o acceder a los órganos de la administración de justicia no puede contar con un abogado privado, el Estado ofrece el abogado público para que lo asista en el proceso, y también esa persona tiene que ser identificada. Bueno, en el caso de la persona jurídica, por lo menos la norma venezolana, igualmente se identifica la persona jurídica, y ella, pues, sus datos se encuentran en el documento constitutivo, y en el documento constitutivo se indica quién es, en la cual va a actuar el nombre de la persona jurídica, para actuar en ese juicio. Allá en la norma venezolana, en la norma ecuatoriana también se indica el registro único de contribuyentes si lo requiere, y eso más que todo en el caso de la persona jurídica. Ajá. Luego tenemos en la norma venezolana
y en la norma ecuatoriana de que ustedes tienen en el número 4 los nombres completos y la designación del lugar en la cual debe ser citada. Esto se toca en el punto de la citación. Acá la norma venezolana pues lo tenemos casi al final. Pero no vamos a concretar lo que es la norma número 5, 6, 7 en el caso del Ecuador y en el caso venezolano en los puntos 4, 5 y 6, porque aquí precisamente es donde entran tres elementos que tienen ustedes que tener muy presente cuando se está haciendo una demanda. En primer lugar, tiene que existir los hechos por el cual se está demandando. Dentro de esos hechos, tiene que configurarse la figura de la pretensión. Porque es que precisamente es en la pretensión donde va a existir el motivo por el cual se acude ante el órgano jurisdiccional. Las personas tienen el acceso, sí, ir a un tribunal, pero ustedes a un tribunal van por algo. Y eso es donde va a surgir de esa narración de los hechos. Ahora, esos hechos, como lo dice tanto la norma venezolana y ustedes más específicos lo tienen en la norma venezolana, esos hechos tienen que tener un fundamento. Y esos fundamentos son las pruebas que con la nueva corriente del proceso constitucional, ya dentro de la misma demanda se tienen que presentar la prueba documental y la prueba testimonial. Todavía la norma venezolana no lo indica expresamente. Esto se agregó, fue con la sentencia de hace 4 años, en la cual ya nos participan de que tenemos que estar indicando la prueba documental y la prueba testimonial, por lo menos en ese momento, para que sean admitidos. Ya en el Ecuador ha habido más avance, es decir, esos hechos, además de la documental, ¿cuáles van a ser esos medios probatorios por el cual se va a fundamentar la demanda? Y son los que en la audiencia preliminar en el Ecuador, el juez los va a admitir para ser debatidos en la audiencia de juicio. Aquí en el caso venezolano, uno adelanta un poco. Sin embargo, nosotros todavía tenemos lo que es el lapso de pruebas, que es muy diferente en el procedimiento ordinario civil del Ecuador, porque eso es un lapso de casi 2 meses. Acá, sencillamente se admita el día que se fije la audiencia de juicio, pues se hace la práctica de las pruebas y puede ser de un lapso bastante corto. Pero acá en Venezuela todavía nos demoramos por lo menos 2 meses en eso. Entonces, este numeral 4, 5 y 6 están los hechos fundamentados en la demanda. Y esos hechos precisamente tienen que tener una consecuencia jurídica. Y esa consecuencia jurídica es las normas de derecho que se van a colocar como fundamento en la demanda. Entonces, por eso es que es muy importante que esos hechos que se van a exponer en la demanda tienen que ser producto de un negocio fundamentado en una norma jurídica. Eso no pueden ser cuestiones que no estén en derecho, porque si no, cuando se vaya a decidir, cuando el juez vaya a decidir y no ve que esa demanda esté con esos requisitos, ya por lo menos con la nueva corriente del proceso, viene un despacho saneador. Y si no se corrige en ese despacho saneador, pues prácticamente esa demanda no va a surtir sus efectos. Entonces, ahí es el cuidado que tenemos que tener. Por eso, mi recomendación como docente y como abogado litigante de tantos años, aquí en Venezuela y en el Ecuador sucede exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que revisar cuidadosamente lo que las partes nos entregan, sobre todo la parte documental. Entonces, por eso me detuve aquí con estos requisitos, porque al igual como sucede en el Ecuador, sucede aquí en Venezuela, en lo relacionado con cómo adminicular, es decir, que haya ese sentido correcto de la aplicación de la norma entre los hechos
que se presentan como motivo del conflicto, la pretensión por el cual se está interponiendo la demanda y las normas jurídicas que la soportan. Pero ¿dónde vamos a constatar todo eso? Todo eso en los aportes que nos presentan las partes, porque los documentos, los testigos, y si se requiere de otros medios de prueba, pues la misma información de las partes nos van a ayudar a que cómo eso se tiene que ir concatenando dentro de ese escrito que se presenta. Porque una de las cosas que por lo menos, tanto aquí en Venezuela como en Ecuador y en todos estos países de América Latina, dado una corriente muy similar que tenemos de los procesos, desde el momento en que se inician los juicios con la demanda, ella tiene que tener unos requisitos muy precisos y muy exactos. Por eso son casi taxativos. Un requisito que se falle es un requisito en la cual luego, si no se logra acomodar, se va a tener problema en el juicio. Si nosotros hacemos una buena demanda, mire, la contraparte para debatirla no va a ser tan sencillo. Pero si esto no se explica como debe explicarse, entonces después ahí es donde vienen, bueno, lo que muchas veces sucede en las oposiciones, el juez la desecha, no, la sentencia no viene de acuerdo a como uno quiere, entonces por eso aquí donde me detengo. Luego en las demás, mira, eso vamos a tener cosas que ya más bien vamos a ir por el tema, pero aquí me detengo porque es que el tema de la demanda es tan importante que tanto en el Ecuador como en Venezuela tenemos que aprenderla bien porque nosotros somos quienes la hacemos. Nosotros somos los abogados los que hacemos la demanda. Entonces, esto tiene que estar muy bien explicado para por lo menos cuando toque hacer la primera demanda, se lleve por lo menos un basamento. Cónchale, esta tiene que ser el modelo para luego seguir con las demás y cada día pues mejorar la redacción, que es donde está el éxito de nosotros como abogados. Entonces, por eso me concreté en estos tres requisitos, porque es que precisamente los hechos, la pretensión y las normas que la sustentan es lo que por ahí va a venir, que es lo que puede hacer el demandado con la contestación y cómo se va a trabajar las pruebas. Es más, nosotros en Venezuela es opcional todavía porque no tenemos el Código de Procedimiento Civil, pero en el caso de ustedes en el Ecuador ya las pruebas tienen que indicarlas dentro de la misma demanda. ¿Para qué? Para ser admitidas en la audiencia preliminar y en la audiencia de juicio ir a la evacuación, que lo llamamos nosotros, o a la práctica de las pruebas, que es como lo tiene la norma ecuatoriana. Bueno, luego tenemos las demás normas. Fíjese, por lo menos el requisito 7, el anuncio de los medios de prueba, claro, tienen que hacerlo porque ya es la nueva corriente del proceso en los actuales momentos. La pretensión, la solicitud del acceso judicial a la prueba debidamente fundamentada. Es decir, esto es algo bien novedoso, un avance del nuevo proceso constitucional que nosotros en Venezuela pues ya se nos está anunciando con esa sentencia, lo iremos a tener cuando tengamos el código, que ojalá pues sea antes que finalice esta década del siglo XXI, pero ya por lo menos en el caso de ustedes tienen que ser más exigentes con el cliente cuando le aporte esos medios de prueba, donde están en los documentos, si hay que rendir declaración testimonial, si de repente hay que practicar alguna inspección judicial, hay que someter a una experticia. Es decir, ya por lo menos el estudio de las pruebas va a ser cada día va a ser más minucioso que por lo menos lo que actualmente tenemos en Venezuela. Sin embargo, también en Venezuela lo hacemos lo mismo. Uno, por lo menos en el momento en que estudia el caso, ya tiene que tener cómo se van a ir adminiculando, sobre todo los medios de prueba, porque ese es el trabajo, uno de los trabajos más delicados, además de la demanda, para el caso del demandante o de la contestación para el caso de demandado, es cómo se va a trabajar los medios de prueba. Bueno, las cuantías, bien,
Eso está determinado dentro de las competencias. La indemnización, bueno, aquí en el caso de daños y perjuicios está igualmente lo de la cuantía. Tenemos en el caso si la figura del actor es procurador, bueno, igualmente la indicación. En el caso del apoderado, que tanto sucede en el Ecuador como en Venezuela, por lo menos, y es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros, cuando actuamos en juicio, tenemos dos mecanismos y eso se explicó la semana que di la segunda clase, que es la asistencia y la representación judicial. Lo más recomendable es que tengamos una representación judicial porque son actos que uno va a estar haciendo. Y muchas veces las personas pues no tienen todo el tiempo disponible para estar en un tribunal, aunque hay veces hay personas que lo hacen. Entonces, ese instrumento poder también tiene que ser un instrumento poder legalizado por funcionario público competente e indicar todas las facultades que uno va a actuar en juicio, en los juicios, en el procedimiento. Llámese procedimiento ordinario, procedimiento especial, es decir, en todos los juicios más, un poder amplio y suficiente donde uno pueda actuar en jurisdicción civil, en jurisdicción penal, contencioso administrativa, laboral, tributario, niño, adolescente, es decir, que sea lo más amplio que se pueda. ¿Para qué? Para que esas actuaciones sean válidas y tener por lo menos la seguridad de que el trabajo se está haciendo con el debido proceso respectivo. Bien, la sede y la dirección, la citación, la sede, la dirección, tanto el demandante como el demandado, a los efectos de notificaciones, en el demandado la citación, es decir, hay que informar todo eso. Y ahora, pues los correos electrónicos. Eso ahora es fundamental. Es más, aquí en Venezuela ya tenemos desde el año pasado, a finales del año pasado, 2022, una sentencia con respecto a la citación por WhatsApp. En realidad, ya en vista, bueno, y más que todo en el caso de Venezuela, con tanta gente que está viviendo en muchos países, y más que todo, ahí en el Ecuador hay una gran colonia venezolana ya, la citación por este medio a los fines de que el proceso avance y no se presenten tanto retardo procesal. Bueno, vamos ahora con la siguiente. Bueno, ahí tenemos lo que se refiere a los instrumentos fundamentales, tanto en el caso venezolano, en el caso ecuatoriano. En esto, pues, por eso me detuve un poco, porque ello es precisamente lo que nos va a garantizar el éxito del proceso. ¿Cómo vamos a tener esos documentos fundamentales? Mira, y te doy una recomendación. En eso tenemos nosotros que trabajar mucho con documentos públicos. Yo por lo menos recomiendo a mis estudiantes y tanto los que están aquí en Venezuela y con más razón a los del extranjero, de que uno tiene que trabajar con pruebas que sean auténticas, genuinas. Si son documentos emitidos por organismos del Estado, que sean públicos. Porque sí, hay una tendencia mucho a la fotocopia, pero la fotocopia es subsanable de ser impugnada, de ser hasta tachada. Aquí existe la figura, tenemos la figura de la tacha del documento, el desconocimiento del documento. Entonces, mientras más auténtico, mientras más original sea el documento, esa prueba es mucho más factible, de admisible y va a tener su valor de plena prueba completa. En el caso por lo menos del testigo, el testigo tiene que ser verdaderamente testigo que tenga mucha seguridad en lo que declara, en lo que decide. La edad juega mucho con el testigo, no es lo mismo una declaración de una persona muy joven con una experiencia de vida muy poca a quien haya tenido una experiencia de vida en la cual por lo menos pueda hacer unas narraciones de una manera segura, confiable. Con respecto a los lugares donde a veces los jueces pues hacen sus observaciones y esa cuestión, pues tienen que ser lugares que sean lo más genuinos, no transformarlos porque si no eso puede descartar ese objetivo y ese valor de la prueba. Entonces aquí en esta lámina me he detenido con respecto tanto a el documento
fundamental en la legislación venezolana y en la legislación ecuatoriana. Bueno, el procedimiento de la admisión de la demanda, tanto en el derecho venezolano como en el derecho ecuatoriano, pues prácticamente es muy similar. El juez, pues él, una vez revisado todos los recaudos, admite la demanda. Está la figura del despacho saneador, que eso es muy importante porque hace que por lo menos la demanda, si se presenta correcciones, se haga en el momento indicado, y cumplida la admisión de la demanda con o sin despacho saneador, entonces viene lo que es el llamamiento del demandado a través de la figura, el emplazamiento, que es el acto del juez por el cual llama al demandado, y eso se hace a través de la citación. Entonces la citación es el siguiente acto procesal donde se llama al demandado ¿a qué? A contestar la demanda. Eso sí es que hay que cumplirlo a cabalidad y de esa manera avanzar en el proceso, porque mientras no se cita al demandado, seguimos con el juicio igual, prácticamente el juicio no arranca, el juicio comienza a tener ya sentido y que va a seguir los actos es con la citación del demandado. Excepcionalmente hay una figura de la reforma de la demanda. Esto es precisamente un mecanismo que tanto la legislación venezolana como la ecuatoriana lo permite, como no hacerse antes de la contestación de la demanda en el caso del Ecuador. En Venezuela tenemos una pequeña ventaja de que lo podemos hacer antes de la contestación de la demanda, o si se hace después de la contestación de la demanda, se le dan otros 20 días al demandado para que conteste la demanda. Pero en el Ecuador sí tienen que hacer antes la contestación porque es un mecanismo a lo mejor de última hora, una información que se pudo haber presentado, a lo mejor algo que puede ayudar a que esa demanda pues esté más garantizable que la sentencia va a ser dictada a su favor y se permite este mecanismo. Ahora, el emplazamiento, la citación, pues este es el acto que el juez ordena para llamar precisamente al demandado a cumplir con la contestación de la demanda. A eso es que se hace la citación. Y poner precisamente la parte para que ejerza lo que se llama el derecho a la defensa. Derecho y garantía constitucional y procesal que tiene todo ciudadano cuando es llamado por un tribunal. Entonces aquí tenemos unos ítems donde la citación pues tiene estas finalidades como acto judicial, como acto procesal y naturalmente tiene su fin de que el demandado conteste la demanda. Bueno, ahora, ¿cómo se hace la citación? La citación tiene varias formas de hacerse porque muchas veces se presentan situaciones en que si no se puede hacer de esta manera, se hace de otra. Por lo menos en Venezuela tenemos prácticamente tres formas muy comunes de hacer la citación. A través, primeramente, está la autocitación, que puede ocurrir en que el demandado o la persona demandada conoce que está siendo procesada y acude al tribunal para darse por citado y de esa manera acudir a la contestación de la demanda. Pero también está el otro procedimiento, que es la citación personal, en la cual ese acto el juez lo ordena, pero lo realiza el alguacil. Generalmente el alguacil es el que hace esa citación. Ahora, con la nueva corriente de los procesos, tanto en Venezuela, que ya algunas jurisdicciones lo tienen, ya en el Ecuador sí lo tiene, en todas las jurisdicciones están sus departamentos de alguacilazgo, que son quienes en realidad ellos se designan un alguacil para practicar la citación. Por eso hay que colocar la dirección del demandado, porque a esa dirección es que va a acudir el alguacil a llevar a cabo la citación. Citación personal, igualmente lo tienen ustedes, citación personal. Tenemos la citación por correo. Esta es una citación por correo que mayormente en Venezuela se hace para las personas jurídicas. En el caso de la norma ecuatoriana, por lo menos nosotros, tengo que buscar aquí por qué. En el caso de ustedes, acá en el Ecuador, vi en la norma del artículo 56
una citación por boleta. Por boleta. Leyendo el contenido de la norma, de este artículo 56, al cual se lo estoy indicando, ok, citación, ajá. Esta es la citación por boleta, 55. Si no se encontrare personalmente él o el demandado, se citará por medio de 3 boletas que se entregarán en días distintos en su domicilio de referencia a cualquier persona en la familia. Si no se encontrare persona alguna, a quien se entregará se fijará en la puerta en lugar de la habitación. La citación por boleta al representante legal de una persona jurídica se hará con respectivo establecimiento, oficina, lugar o trabajo, día y hora hábiles, entregándose a uno, dependientes o empleados, previa contestación a que se encuentra activo. Bueno, esto es muy similar a la llamada citación por correo que tenemos aquí en Venezuela. Es decir, mayormente, pues la citación por correo se utiliza mucho en la persona jurídica, sin embargo, también puede ser utilizada en la persona natural. Se practicaba mucho en una época, pero ahorita con tantas dificultades que ha habido para los traslados, incluso de, sobre todo la empresa nacional de correo, porque eso sí generalmente lo lleva es una empresa nacional. Aquí en Venezuela pues tenemos el llamado Hipostel, en la cual pues si en una época vamos a decir que era bastante efectiva. Actualmente, pues, cuando no se logra la citación personal, que el alguacil le entrega directamente la boleta con la compulsa la demanda, pues se baja la citación por carteles que se hace ante un medio impreso. Ustedes acá tienen en el Ecuador lo que es la citación a través de medios de comunicación. Bueno, entre esos, pues utilizarán también la vía de la publicación por la prensa, que es donde se hace esa figura de los carteles. Pero generalmente, pues hay que cumplir con el trámite de la citación porque ¿cuál es el objetivo? De que el demandado se ponga derecho, conteste la demanda y de esa manera cómo se va a trabajar con las pruebas. Y más que todo en la nueva corriente constitucional del proceso, la audiencia de juicio, que es donde se van a materializar, ellas tengan de verdad la eficacia que se pueda. Porque ¿qué es lo que hace la prueba? La prueba le da al juez la existencia de la verdad. ¿Y la verdad de quién? La verdad del que propuso la prueba. Por lo menos, si uno es demandante, pues las pruebas en la cual la pretensión de la demanda es la verdadera. Y el demandado, bueno, que esa no era la verdad, sino que la verdad eso es la que él prueba. Por eso es importante la citación. Y tenemos, bueno, en el caso de Venezuela, tenemos los litisconsorcios, que es cuando hay pluralidad de partes. Acá ustedes tienen lo que es la citación de los herederos, tienen también lo que es en el exterior, también aquí en Venezuela se hace la citación por el exterior, pero ahora tenemos algo muy novedoso y debido, bueno, tanta gente venezolana que está viviendo en distintas partes del mundo, el mecanismo del WhatsApp. De repente también sería que tal vez en el Ecuador pues no se presente tanto eso, pero acá en Venezuela hay ya sentencias sobre eso, porque hay mucho en el extranjero y se está por distintas situaciones demandando a ese tipo de personas. Sobre todo a nivel de sucesiones, a nivel de comunidades, a nivel de ejercicio de derechos reales. Entonces se está acudiendo a esta vía de la citación por WhatsApp. Igualmente, ustedes tienen las comunidades indígenas en los organismos e instituciones estatales y ante agentes diplomáticos. Bueno, más que todo, en el caso de instituciones estatales, puesto que dentro del Código Orgánico de los Procesos está también lo relacionado con el procedimiento contencioso administrativo, que es donde tiene que ver la administración pública. Luego tenemos, bueno,
el mecanismo de las excepciones que se puede proponer en caso de que la demanda tenga motivo de ciertas impugnaciones o ciertos errores para ser corregida. Aquí en Venezuela lo llamamos cuestiones previas. Ustedes allá pues lo llaman impugnaciones. Y ellas mayormente pues hay un procedimiento para resolverlas. En el Ecuador estas excepciones se proponen es dentro de la audiencia preliminar su solución, porque la nueva corriente del proceso, dentro de lo que es lo normal, demanda, contestación, hay un periodo previo para, como se dice, buscar esa solución alternativa. Una solución alternativa, ¿qué? Una solución alternativa a la sentencia del juez, porque esa solución alternativa, si se produce que lo hacen las partes, pues eso va a ser homologado por el juez. Entonces, dentro de esa audiencia preliminar, si se propusieron las excepciones o cuestiones previas, pues igualmente tienen que resolverse. Y tanto el código venezolano como el código colombiano, como el código, perdón, ecuatoriano, ustedes la tienen en el 153, nosotros la tenemos en el 346 y siguiente, pues hay excepciones que son prácticamente, bueno, unos autores la han llamado dilatorias, en la cual se subsanan, otras son llamadas de inadmisibilidad, es decir, si esas excepciones prosperan, pues prácticamente la demanda se inadmite y el juicio termina. ¿Ve? El juicio termina, no se puede, el juicio no continúa. Por eso, es importante y precisamente dentro del inicio, cuando les toca el tema de la demanda, ¿por qué tenemos que ser muy cuidadosos cuando presentamos precisamente la misma, revisamos los documentos que nos presentan la parte y ellos, a los fines de evitar estas interrupciones que hacen que los procesos se demoren un poco más? Es más, hay muchos autores que explican, y más que todo en el derecho venezolano, como no tenemos todavía este procedimiento de audiencias, es de que las cuestiones previas pues demoran un poco más la solución de la continuación del proceso. En algunos casos sucede así, pero a la hora de la verdad, pues también ayudan a corregir ciertas fallas que a lo mejor en el momento de la admisión de la demanda, pues no lo detalló muy bien el juez y la parte contraria, que eso lo propone es el demandado, porque eso sí, las cuestiones previas o las excepciones las propone el demandado, pues va a ayudar a que se hagan las correcciones a la demanda y el proceso continúe como debe ser. Tenemos acá, como ustedes pueden ver, bueno, en la norma, aquí tenemos en el código ecuatoriano, aquí tenemos 156, vamos a leerlo aquí, bueno, contestación y reconvención, ahí las tenemos. Aquí tenemos las 153 excepciones previas. Bueno, incompetencia del juzgador, la falta de jurisdicción y competencia, así la tenemos nosotros también. Incapacidad de la parte actora, ilegitimidad de la persona del demandante, igualito la tenemos nosotros. Falta de legitimación de la parte actora o la parte demandada cuando surja manifestación propia en términos de la demanda. Bueno, en cuanto a la falta de legitimación de la causa, puede ser relacionado con la legitimación de la causa del proceso o también con lo relacionado con ese elemento de la relación material que les había indicado al inicio que debe tener las partes para poder tener esa legitimidad dentro de la demanda. Error de forma que de la demanda, nosotros lo tenemos defectos de forma de la demanda. Bueno, la litispendencia, la prescripción, la caducidad, exactamente, hay una cuestión previa que es la cosa juzgada, la caducidad de la acción, la inadmisión de la acción, cuando se produce por lo menos alguna sentencia, cuando se produce alguna sentencia en la cual fue producto de una transacción homologada y se presenta una demanda sobre lo mismo. Entonces ahí hay una manera en la cual se interpone esa cuestión previa para, naturalmente,
que puede dar como resultado la finalización del juicio. La existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación o transacción. Es decir, estas últimas ya tienen que ver con decisiones que han habido y por lo tanto, si han habido decisiones sobre el mismo caso, pues ahí es motivo precisamente para interponer la cuestión previa porque ya ese caso fue decidido. Es decir, no se puede volver a interponer por los mismos sujetos, por las mismas causas, por el mismo objeto, la misma pretensión, un nuevo juicio. Eso es más que todo lo que indica estas excepciones del numeral 6 al numeral 10. Y la litispendencia, eso es cuando hay conexión entre dos juicios que se llevan en tribunales diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se busca con la litispendencia? Que sea un tribunal el que lleve a cabo ese juicio. ¿Y cuál va a ser el tribunal? Pues sencillamente el que comenzó primero. Igualmente, ese es el trámite que se hace aquí en Venezuela. Si hay dos juicios, si ambos tienen los mismos sujetos, el mismo objeto, la misma pretensión y el mismo tribunal, pues sencillamente el que comenzó primero es el que se va a acumular por litispendencia y ese juicio se lleva por ese tribunal. Eso es más que todo lo que tiene el elemento de la litispendencia. Bueno, venimos el trabajo de la otra parte, la contestación de la demanda. Pero este es el ejercicio del derecho a la defensa que hace el demandado. Y así como el demandante igualmente tiene que hacer un análisis del caso para elaborar la demanda, igualmente tiene que hacerlo el demandado y más si va a ejercer el ejercicio del derecho a la defensa. Aquí sucede igualmente, el demandado tiene que en el escrito presentar sus medios de prueba, sus instrumentos por el cual se va a ejercer ese derecho de defensa y es en ese momento donde también el demandado pues interpone en el caso venezolano las cuestiones previas, en el caso del demandante, el demandado, allá en la República del Ecuador, las excepciones. Tiene su lapso, nosotros por lo menos acá en Venezuela son de 20 días, si no se presentan cuestiones previas, si se presentan cuestiones previas y se resuelven de 5 días. En el caso de ustedes, la legislación ecuatoriana tiene un lapso hasta de 30 días para contestar la demanda. Y la contestación de la demanda es un escrito que aunque la norma no tiene taxativamente cómo se hace, pero generalmente se alegan, se rechaza total o parcialmente el contenido de la pretensión. Eso es lo que mayormente tiene la contestación de la demanda. Y ella naturalmente es una narración que se hace que eso, lo que se dice en la pretensión no es cierto, lo que se dice en los hechos de repente hay alguna variación y puede ser que también se objeten algunas normas jurídicas, aunque realmente el derecho no se objeta. Lo que se contradice son los hechos y la pretensión. Eso es lo que realmente se contradice. Bueno, entramos ahora sí lo que es la etapa, otra de las etapas en que se trabaja dentro del proceso, como es la parte de las pruebas. Y precisamente las pruebas, como lo indican los autores, pues son los hechos en la cual se le plantea al juez en la convicción para la búsqueda de la verdad, en la cual son alegados en la demanda por el demandante, alegados en la contestación por el demandado y que precisamente son los que van a producir la llamada trama de la litis. Trama de la litis o el contradictorio. Entonces, la prueba es lo que precisamente va a hacer que las partes puedan demostrar el contradictorio y quién de los dos tiene la verdad, que es lo que a la final el juez va a buscar cuando lleve a cabo el acto en el ejercicio de la función jurisdiccional, como lo es el dictar la sentencia. Bueno, tanto la legislación venezolana como la ecuatoriana en su normativa tiene precisamente cuáles son esos medios permitidos por la ley, porque la prueba tiene que tener la siguiente característica, ella tiene que estar permitida por la ley. Y el acceso a la prueba, así como la prueba legítima, ellas son
garantizadas desde la propia Constitución y por el resto del ordenamiento jurídico. ¿Por qué digo que tiene que ser legal? Porque eso es lo que le va a dar seguridad jurídica en el momento en que se dicte la sentencia. Y tanto en Venezuela como en Ecuador, como ustedes pueden observar en su lámina, hay mucha similitud con las pruebas. Por lo menos tanto Venezuela como el Ecuador tienen la prueba documental, la prueba por escrito. Esa es una de las pruebas que precisamente se tiene más certeza de la existencia de la verdad. Es una de las pruebas prácticamente principales dentro del proceso. Tenemos la prueba de testigo. Sí, es una prueba muy utilizada. Los testigos de verdad se utilizan muchísimo. Tanto para el uno como para el otro, el testigo es muy utilizado. Bueno, por lo menos es uno de las pruebas que, como me lo decía mi profesor de Derecho de Pruebas en el momento en que yo hice mi pregrado, la llamada reina de las pruebas, como lo es la prueba de la confesión, que es la declaración de la parte. Esto mayormente lo hace la parte, la confesión, en la cual, cuando se pide esta prueba, si se pide la confesión de la parte contraria, la otra tiene que asumir que también va a responder las preguntas que le pueda hacer la otra parte. Porque la diferencia de la prueba, por lo menos la prueba testimonial a la confesión, es que la testimonial es, como dice, testigo, es un tercero. Es un tercero que primeramente tiene que ser imparcial. Tiene que tener unas características en las cuales no debe estar muy ligado con cada una de las partes. Una de ellas está el parentesco, está la amistad, está lo relacionado a que no tenga mucho interés en ese juicio, porque su declaración puede ser objeto de no decir la verdad, de preferir que la parte hizo las cosas como cree ella que lo hizo, y a lo mejor ese testimonio no ayuda. Por eso es que el testigo, uno de los requisitos que se pide, y la norma ecuatoriana lo establece, como lo establece la norma venezolana, es que tiene que no reunir esas características. Y por lo menos en el caso de las declaraciones de testigos que sean funcionarios públicos, pues hay determinados funcionarios que lo que se le lleva es un cuestionario para que lo responda, por lo menos en el caso de que sea presidente de la República, de que sea un ministro, de que sea un diputado, de que sea... Bueno, en el Ecuador y en Venezuela no existe por ahora la palabra senador, porque el poder legislativo existe la llamada Asamblea Nacional. Son funcionarios que no declaran, sino que sencillamente ellos se les lleva su cuestionario para que declaren. Es decir, hay unos ciertos privilegios en este tipo de testigos. Bien, el juramento igualmente lo declara la parte. Y tenemos pruebas que son más que todo que realizan personal especializado, por lo menos en el caso de la experticia. La prueba pericial son terceros en la cual son pedidos por las partes, nombrados por las partes, también lo puede nombrar el órgano jurisdiccional a los fines de aclarar ciertos puntos de lo indicado tanto en la demanda como en la contestación, que se necesita de un conocimiento técnico, por lo menos en el caso de una contabilidad, en el caso de un avalúo, en el caso de una prueba heredobiológica, en la cual se requiere la opinión de un especialista, porque aquí es un tercero, pero un tercero especialista. Disculpe, por favor. De un especialista para darle claridad al juez en el momento de hacer su valoración. Eso es lo que reúne la prueba experticia. Y la inspección judicial, bueno, ocular, judicial, ocular, aunque en la legislación venezolana hay unas normas que tienen ocular, pero también está la judicial. Y ustedes sí tienen la inspección judicial, es la observación que directamente hace el juez sobre objetos, documentos, cosas específicas. Es decir, es una observación que el juez hace a vista y la parte indica sobre qué hechos
debe el juez hacer esa observación. Entonces, aquí tenemos lo característico de la inspección. Bueno, buenos días. Aquí el participante Rolando Peñalosa. Bueno, sigo avanzando porque el tiempo pues apremia, pero si hay alguna intervención de alguno de ustedes, pues para aclararles alguna duda que se les presente en ese momento. Bueno, si no, pues continúo. Bien, tenemos en el caso del sistema probatorio como generalmente las legislaciones, tanto la legislación venezolana como la legislación ecuatoriana, trabaja el mecanismo de las pruebas. Generalmente, en el derecho venezolano, la prueba por lo general, además de el juez, la búsqueda de la verdad, la prueba tiene que precisamente debatirse sobre hechos controvertidos. Eso, las normas venezolanas, sobre todo la del 506 del Código de Procedimiento Civil, es muy específica porque el juez tiene que debatir el hecho que contradijo una parte a la otra, y sobre eso es que va a determinar quién tiene la verdad en ello. La norma ecuatoriana pues es como más específica y se establece en la norma procesal que la prueba tiene por finalidad llevar al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias controvertidas. Claro, como en la nueva corriente procesal tenemos el mecanismo de la audiencia, ya la audiencia permite la observación directa del juez con la prueba. Por lo menos en el momento el juez oye la declaración del testigo. En el momento el juez oye la declaración de la parte. Es más, por lo general las partes siempre comienzan declarando. En el momento si se practicó una experticia, el informe de los peritos para determinar la realidad de lo que se pidió en esa prueba. En el caso de la inspección judicial, pues el juez más va a constatar el hecho. Siguiendo con el sistema probatorio, entonces, precisamente en Venezuela, dada las normas, sobre todo la del 506, pues el juez, al realizar la búsqueda de la verdad procesal, como objeto de la prueba, es sencillamente cómo los hechos controvertidos se van a demostrar. Eso es lo que más que todo se busca con la prueba en la legislación venezolana. Por eso es que lo que son hechos notorios, hechos evidentes, pues prácticamente se desechan, no se van a admitir dentro del lapso de pruebas y por lo tanto, pues, sobre eso no lo va a tocar el juez. Les decía que la norma ecuatoriana, pues, es más directa, es más precisa, porque como la prueba se va a desenvolver es en el juicio, en la audiencia de juicio, una vez que ellas hayan sido admitidas en la audiencia preliminar, pues el juez va a tener ese contacto directo con esa prueba que se está llevando a cabo en práctica. La declaración del testigo, la declaración de la parte, el informe de los expertos, el informe si a lo mejor el juez practicó una inspección judicial. Es decir, directamente el juez va a ver la prueba y por eso, naturalmente, se va a convencer de cuáles son los hechos que le están diciendo la verdad y por qué se presentaron esas circunstancias controvertidas. Ahora bien, para llegar a esto, previo a la audiencia de juicio, en el caso del Ecuador, o en el lapso de evacuación de pruebas, en el caso de Venezuela, pues aquí existe lo que llaman una admisión de las pruebas, porque ellas se tienen que admitir. Ya por lo menos en la nueva corriente constitucional, pues desde el momento de la demanda, pues se tienen que presentar las primeras pruebas, igualmente lo hace la contestación. Pero hay un momento en que tanto las unas como las otras tienen que ser admitidas. En el caso del Ecuador es en la audiencia preliminar. En el caso de Venezuela hay un lapso de 6 días perentorio, donde una vez que las pruebas se promueven o se presentan, hay como una especie de observación de las partes acerca
de las pruebas que presentaron o sobre los hechos en los cuales, pues, no requieren la prueba. Y está el momento en que el juez las admite. Al admitirlas, viene su evacuación, que es la práctica de la prueba, que aquí en Venezuela se hace por espacio de 30 días, que son 2 meses, porque aquí el lazo de pruebas tiene días de despacho, es decir, no son todos los días, sino los días en los cuales el tribunal despacha. Con la nueva corriente del proceso constitucional, pues lo más justo es que la prueba sea observada por el juez, porque precisamente ese es el trabajo más delicado de nosotros, los abogados litigantes, y cuando ustedes ejerzan su profesión de abogados, pues, ¿qué hacemos dentro del proceso? Porque la prueba tiene que ayudarnos a que lo que decimos en la demanda o lo que decimos en la contestación de verdad tenga su basamento y su certeza. De lo contrario, cuando muchas veces las partes nos presentan situaciones un poquito medio, a veces hasta ilegales, entonces hay que buscarle esa cualidad y esa legalidad, porque la prueba dentro de las garantías constitucionales del proceso, ella tiene que ser lícita, ella tiene que ser legal, ella tiene que ser, además de legal, lícita, legítima. Ella no puede ser obtenida bajo coacción, ella no puede ser obtenida bajo fraude, ella no puede ser obtenida bajo elementos de conductas ilegales. Entonces, no podemos nosotros, muchas veces, por la cuestión de pretender hacer que creemos que está bien, permitir que la gente nos presente instrumentos de prueba en la cual no reúnan estos requisitos. Si se sigue lo relativo a las normas constitucionales del acceso a la prueba, del debido proceso, mire, yo les garantizo que ustedes como abogados van de verdad a tener un éxito dentro del proceso. Pero si vamos a estar en la cual las pruebas las vamos a obtener por medios de elementos fraudulentos, mire, tarde o temprano se descubre que eso no va a resultar. Mientras el documento sea auténtico, obtenido por una oficina pública, mientras la declaración del testigo sea, ese testigo sea lo más imparcial, y dentro de los informes que den los expertos sean lo más genuinos, mire, yo les garantizo, ustedes como abogados van a tener un éxito importante. Pero si nos vamos a lo fácil, a lo cómodo, mire, ahí el juicio se nos vuelve verdaderamente un 8 y después, bueno, empezar a ver cómo lo enderezamos. Bueno, tenemos más adelante acá del sistema probatorio. Ok, la normativa en lo relacionado al sistema probatorio venezolano. Bueno, aquí la tienen ustedes, tanto venezolano como ecuatoriano. En el 506 al 510, dado su valoración y apreciación de la prueba. En los artículos 158 y 173 de acá, 158. Aquí vamos, aquí tenemos contestación y tenemos las pruebas. Bueno, ustedes tienen aquí, porque una de las cosas que por lo menos tiene la norma ecuatoriana es que la norma ecuatoriana primero establece una generalidad, cómo debe ser cada una de las instituciones jurídicas, cómo debe ser la demanda, cómo debe ser la contestación, cómo debe ser el régimen de audiencias, cómo debe ser las pruebas. Nosotros dentro de la norma tenemos todo ahí metido, tanto cómo debe ser la prueba y cómo se evacúa, cómo se hace el acta, todo esto. Entonces aquí tenemos ustedes en la norma ecuatoriana la finalidad de la prueba, bueno, como se dice, la finalidad de la prueba es llevar él o al juzgador el convencimiento de los hechos y las circunstancias controvertidas. Es decir, el juez lo que busca es que quien dice la verdad, porque son un argumento por aquí y un argumento por allá. Hay un hecho que es controversia. Uno dice que me debe y el otro dice que yo le pagué. Entonces, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Del que me debe
o del que pagué. ¿Cómo se va a demostrar? Bueno, si pagó, tiene que tener recibo de pago. Eso es una. Si el otro le debe, tiene que demostrar la existencia del negocio y que no ha cumplido con las condiciones. ¿Sí? Y eso, pues claro, se va a reforzar con un testigo que observa, no es que no le ha pagado. O el testigo, sí, yo me consta que he recibido y que lo he acompañado y que le he dado el dinero. Y así sucesivamente. Bueno, la admisibilidad de las pruebas, como ahí lo dice la norma, precisamente para ser admitida la prueba, debe reunir los requisitos de la pertinencia, utilidad, conducencia, bueno, que sea contundente, sí, y se practicará según la ley con lealtad y veracidad. La o el juzgador dirigirá el debate probatorio con imparcialidad y estará ordenado a establecer la verdad procesal. Conducencia, bueno, esta me refiero cuando el legislador toca la palabra conducencia, pues debe ser que la prueba de verdad tenga su autenticidad. Porque mira, y esto, además de la ley, me lo ha dicho la experiencia profesional, cuando se presentan las cuestiones obtenidas bajo elementos no legales, mire, tarde o temprano esa prueba se cae. De repente, porque no nos dé tiempo en lo que uno llama las anécdotas de la vida, pero dentro del ejercicio profesional también tiene uno anécdotas. Y uno ha visto, bueno, situaciones donde falsifican firmas, donde falsifican declaraciones, sobre todo con la documental en la falsificación de firmas. Y más que todo, cuando algunas de las partes son personas muy mayores, es decir, personas que pasan de 60 años en adelante. Mire, cómo se burlan hasta de esa gente, ¿eh? Entonces, ese tipo de prueba es muy débil porque se le confiesa a esa persona, declara que no firmó y le hacen la prueba grafotécnica y se da cuenta que sí, que no firmó. Entonces, ¿cómo van a presentar una prueba que sí firmó cuando esa persona en su declaración va a decir que no firmó? Entonces, al practicarse la experticia de grafotecnia, se va a dar cuenta que no es la firma de las personas. Y ahí, precisamente, es donde esa palabra conducente, pues, tiene que ser muy tomada en cuenta porque eso tiene que ser auténtico. Si es la firma de la persona. No es algo que le inventaron porque ahí de lo contrario es donde viene precisamente que no hay la verdad y naturalmente esa prueba va a ser inválida, no va a tener la eficacia probatoria que se esperaba. Bueno, ahí tienen las normas, aparte de la legalidad, la licitud, la constitucionalidad constitucional, tener el acceso a la prueba. Bien, luego tenemos, bueno, los hechos que no pueden ser probados, bueno, precisamente son los llamados hechos que no sean controvertidos, aquellos que sean notorios, aquellos que sean evidentes, porque el sol sale por el este y se oculta por el oeste. Eso son cosas que, ¿para qué se van a probar si eso es un hecho evidente y de todos los días? Entonces, pero pongo ese ejemplo y así como aquello que pues no hay necesidad de probarlo. La valoración, muy importante, porque ese es el trabajo que va a hacer sencillamente el juez cuando al hacer la sentencia en su motiva va a indicar por qué se dijo la verdad y por qué tuvo esa eficacia valoratoria que se espera. Para que las pruebas sean apreciadas por o el juzgador deberán solicitarse, practicarse, incorporarse dentro de los términos en este código. La prueba deberá ser apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades previstas en la ley sustantiva para la validez de ciertos. Los juzgadores, bueno, tendrán la obligación de expresar en la resolución la valoración de todas las pruebas para que haya servido para justificar su decisión. Aquí es donde viene un trabajo importante del juez cuando hace la valoración de las pruebas. Por eso es que cuando, justamente, y sigo insistiendo en esto,
Nosotros tenemos que ser muy claros con el cliente en la presentación de las pruebas. Mientras la prueba reúna esas características, mire, la valoración vamos a hacer, no va a salir bien. Pero si hay esos problemitas de que una firma falsificada, de que va a ser declarado y esa cuestión, mire, en cualquier momento su declaración, Hay los dos. el documento del experto va a decir que esa no es la firma y ahí bien. Igualmente en el sistema venezolano, el sistema de la sana clínica, aquí en Venezuela, sobre todo en el momento, tanto para la valoración de las pruebas y como no, en el momento de la dictada la sentencia. Bueno, ahí tenemos el lazo probatorio, ya como se lo repetí anteriormente, acá en Venezuela, pues todavía seguimos con las 3 etapas, tanto la promoción, admisión y evacuación de las pruebas. En el lazo probatorio en el Ecuador, ya desde el momento de la demanda, la contestación tiene que estar introducida en la audiencia preliminar y se practican y se evacúan en la audiencia de juicio. Eso es precisamente por eso el sistema de la audiencia, porque la una se alega y la otra se prueba. ¿Dónde se alega? En la preliminar. En la preliminar, ya con la demanda y la contestación, se puede llegar ahí a un pequeño arreglo. Si no, hay la controversia y en el juicio es donde se prueba. Y al finalizar la audiencia de juicio, el juez, por lo menos, da el dispositivo y tiene después un tiempo aquí en Venezuela, por lo general en las jurisdicciones que ya tienen este procedimiento, entre 5 a 10 días para que dicten el físico de la sentencia. Naturalmente, toda sentencia es revisable para los efectos de las apelaciones, de las revisiones que se le hace a la misma. Bueno, tenemos ya por el trabajo del juez, que es la sentencia. Aquí ya las partes hicimos todo lo que hicimos. Trabajamos con pruebas. Ahora viene la etapa del procedimiento ordinario, que es la sentencia. Y la sentencia es precisamente el acto que el juez realiza en función jurisdiccional por la cual decide el objetivo de la pretensión. Si la pretensión es acertada o la pretensión es denegada. Eso es lo que decide el juez. Y cuando el juez decide, está produciendo normas de derecho con la pretensión indicada en la demanda. Entonces, aquí tenemos una pequeña lectura sobre la función jurisdiccional, el mandato jurídico concreto creado por el juez mediante el proceso en el cual acoge o rechaza la pretensión que se hace valer en la demanda. Eso es lo que hace sencillamente el juez, decir si la pretensión es con lugar o la pretensión es sin lugar. O si de acuerdo, bueno, con aplicando la sana crítica, la máxima de experiencia, puede el juez medianamente dictar una parcialmente con lugar, también. Y como dice el acto importante del juez, ya vuelve la manifestación del poder público encaminado a darle a cada uno de los litigantes lo que legítimamente les corresponde. Con lo cual, en forma alguna, queremos indicar que el contenido sea la verdad real, sino que refleje también la verdad procesal, es decir, que refleje las dos verdades. O sea, ese es el propósito, aunque en la gran mayoría pues es la verdad procesal lo que refleja, pero si se puede reflejar la verdad real, obviamente con la verdad procesal, eso sería lo más indicado. Bueno, ahí tenemos la normativa por el cual se basa la sentencia. Aquí en Venezuela, en el 243, 95 del Código Orgánico General de los Procesos. Generalmente toda sentencia pues tiene una parte donde se narra todo el juicio, la parte donde el juez precisamente tiene que motivar, que en el caso de la norma ecuatoriana, pues es un deber que la sentencia sea motivada porque la norma lo establece. En el caso de Venezuela, también los jueces la motivan, pero por lo menos la norma ecuatoriana ya prácticamente es un elemento obligatorio del juez de que motive las decisiones sobre todo la sentencia, y el dispositivo es darla a favor o en contra a lo que se va a decidir en la pretensión. Aquí en Venezuela, la sentencia, el dispositivo es con lugar o sin lugar y hasta parcialmente con lugar. En el Ecuador, pues creo que a lo mejor es la misma forma de ser, en la cual una sentencia es
con lugar con lugar para tener algo de cierto en hecho. Me pidió la mano. A ver, vamos a ver qué vas a preguntar. La galletita. A ver, Profe, buenos días. Profe, buenos días. Kelvin Salas, desde Caracas, Venezuela. bueno, muchas gracias. Aquí desde Venezuela. Muy fuerte. Profe, mi pregunta es la siguiente. Existiendo ya una sentencia firme, o sea, hay laxo donde se puede apelar. O sea, si hay una sentencia firme, se puede revisar y esa sentencia o sea, se puede tumbar. Bueno, mire, que tú te adelantaste, ya vengo con el siguiente mecanismo. Viene la sentencia, ok. Sí, pero entonces venimos al mecanismo que es precisamente la revisión que se le hace en primera instancia, pues naturalmente es revisado. Generalmente, lo general se revisa. Llámese, así que esté a favor del uno, la revisa la contraparte. Y si está a favor de la otra, La mami. entonces, los mecanismos de revisión de la sentencia Ahora. de los recursos. La parte en la cual pide esa revisión que lo haga. Acá en Venezuela, por lo menos tenemos el recurso ordinario que lo hace, Estarte haciendo así. que es el recurso de apelación. Eso lo hacemos porque siempre la sentencia se apela. Por A o por B, pero la sentencia es apelada. Está la apelación, que es el recurso ordinario. Es el más utilizado y es el que se apela a todo tipo de sentencia. Ustedes también tienen los recursos, además tienen reglas generales, tienen ampliación, aclaración de la sentencia, porque también hay mecanismos en la cual la sentencia puede pedirse una aclaratoria, una corrección a última hora y eso. Ustedes por lo menos lo tienen y hasta se puede reformar la sentencia. Nosotros por lo menos en el proyecto de reforma lo tenemos, pero por lo menos ya hay jueces que revisan y hasta se puede hacer esto. Pero ya revisado todo eso, la parte tiene el mecanismo primero de la apelación. Claro que la sentencia tenemos el mecanismo, así que tú te me adelantaste, porque primero, bueno, el trabajo del juez. El juez dicta su sentencia queda firme, se le informa a las partes sobre su contenido. Ahora, ahí viene que la parte, sobre todo hace la afectada, la que la sentencia no le salió a favor, pues es la que interpone mayormente. Tenemos la apelación. Está también Vale, un pedazo nomás. que ya se utiliza cuando el juez, por lo menos en Venezuela, utilizamos el recurso de hecho. Ustedes también lo tienen, el recurso de hecho, y las dos normas son muy parecidas. En que el juez, cuando oye la apelación o la casación, lo hace en un solo efecto. Por lo menos en el caso de las sentencias de última instancia, la sentencia firme, la apelación se debe oír en ambos efectos porque el expediente se va completo al tribunal que lo revisa, porque hay un tribunal superior que es el que revisa la sentencia. Aquí en Venezuela se llaman juzgados de segunda instancia o superiores. Ustedes allá como que lo llaman cortes provinciales, que son las de segunda instancia. Entonces, esa sentencia, ese juez la revisa. Si el juez que es el juez que dictó la sentencia, lo hace en un solo efecto, ahí es cuando se acude al recurso hecho, porque la sentencia tiene que estar con el expediente completo. Con el revisada la sentencia. ¿Ve? Igualmente, como pasa en Venezuela, pasa en Ecuador, tiene que ser con el expediente completo. Entonces, ahí se utiliza ese recurso de hecho. Y tenemos el otro, que es la casación. La casación sí se hace ante el Tribunal Superior como la comida General de Justicia, como en Ecuador. La casación sí es un recurso muy
Es un recurso donde A ver, una más, ya, una más. La última, coma. las normas aplicables Vamos a la cola. y el juez explicó, dentro de la sentencia se llevó Hola, ¿cuál era la tuya? un defecto de A ver, procedimiento caramba, y una norma coma. que no es la que debió haberse aplicado La ahí última. cuando se utiliza. Mira, una, La casación sí se hace coma, ya no hay más. en el tribunal, en el caso de Venezuela, el Tribunal Supremo, igualmente la Corte Federal de Justicia allá en el Ecuador es donde se hace ese recurso de casación. Ustedes no lo tienen ya en Venezuela, como yo lo dije anteriormente, ese requisito ya lo van a eliminar. Hay disque sentencias que no se requieren porque la penal no se necesita, contencioso administrativo no se necesita, lo no se necesita, pero todavía en casación civil hay un requisito que eran los requisitos para la casación. Ya van a necesitar, es decir, tiene su primer juicio y necesita ir a revisarse en casación, pues perfecto. Y por último, una vez revisada la sentencia Y ahora tú. por el tribunal que hizo la revisión, ratificó la sentencia en primera instancia o dictó una nueva sentencia y esa nueva sentencia ya queda definitivamente firme, entonces viene precisamente cumplir con lo que la convención se establece. Pues lo último que se hace dentro del procedimiento ordinario, la ejecución de la sentencia. Y prácticamente con la ejecución de la sentencia se reafirma el ejercicio de la tutela. Porque la tutela no es solamente el juez hace mi planteamiento, mi pedimento, pero también tengo que tener respuesta y que esa respuesta se materialice. Porque si yo estoy por una compraventa y no me entregaron el bien, la ejecución de sentencia es que me entreguen el bien. A ti te toca, amigo. Esa es la ejecución de la sentencia. Entreguen el bien una vez que ya la sentencia esté firme. Porque eso sí, la sentencia está firme para que ya se proceda a la ejecución de la que por lo general donde se inicia el juicio es el que lleva a cabo la ejecución, que es lo general. No le digo cómo. Pues sencillamente tenemos todo lo que corresponde al procedimiento ordinario. Como ves, un procedimiento que prácticamente reúne lo que la esencia del proceso, esa serie de actos establecidos en la norma, en la ley, por el cual las partes sus conflictos. Ya no, ¿cómo usted? Base a lo que la norma indica. Y para ello, nosotros los abogados somos quienes, en representación de la parte, todo este trabajo. Por lo menos acá en Venezuela, se utiliza también un mecanismo, ya con las audiencias, no tanto en la parte preliminar, pero sí en la audiencia de juicio, utiliza una indumentaria especial, que es la llamada toga. Acá nosotros en la audiencia de juicio, pues nos toca ponernos una toga y al igual que lo hace el juez, al igual que lo hace el secretario, el abogado, el procurador, bueno, en este caso sería la defensa pública o el abogado si lo utiliza, utilizar una toga. Por lo menos los procuradores a nivel del trabajo, de los juicios laborales, sí utilizan esta figura del procurador, del abogado del Estado. Lo mismo igualmente sucede en niños y adolescentes y en la parte penal. También contencioso administrativo, pues tiene sus abogados que participan a falta del abogado privado. Pero nosotros en la parte de juicio sí utilizamos la llamada toga. Se utiliza. Bueno, yo en la norma ecuatoriana pues no he visto lo de la toga, ¿ves? Pero de repente son normativas que se hacen debido para seguir continuando con la formalidad del proceso. En Venezuela por lo menos sí, esta de la toga se utiliza y bueno, por lo menos es una
prendas que además de la ropa común de corriente que tiene uno, pues tiene que tenerla porque en cualquier momento pues va a estar en una audiencia de juicio. Bueno, creo que ya el tiempo está por finalizar. En cuanto al día de hoy, ya para la próxima semana, pues tienen que empezar a responder la segunda evaluación y esta pues ya sería lo relacionado con la cuarta evaluación, que era lo que faltaba por agregar. No sé si ahorita en este tiempo hay alguna pregunta. Bueno, el chico que dijo, no, es que precisamente toda sentencia es revisable, toda. Es más, tiene hasta recurso de casación. Y en Venezuela existe un recurso súper especial que se llama invalidación. Es decir, hasta una sentencia puede ser declarada inválida. Ese juicio puede ser declarado inexistente y volver a intentar un nuevo juicio. Todavía tenemos hasta eso aquí en Venezuela. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, entonces, sin más, sin más preámbulo, pues de verdad muchas gracias por su participación. De verdad, si se presentaron algunas cuestiones con el internet y ese asunto, pues disculpas, pero por lo menos el propósito fue la realización de esta actividad. Ajá, sí, alguna pregunta. A ver, por aquí levantaron la mano. A ver, pregunta. Oigo la pregunta. Pro- Profe, sería interesante que esa presentación nos las pudiera enviar, por favor, para nosotros repasarla y estudiarla. Es que se las envío, no se preocupe, es que precisamente hasta ayer fue que las terminé. La próxima semana, como corresponde ya a la última evaluación, ella se le va a presentar con un pequeño ahí las normas, porque aquí mayormente pues hago es derecho comparado, pero bueno, lo que me falta es que tener la credencial del Ecuador, porque prácticamente todo esto, si viviera en el Ecuador, perfectamente lo podía aplicar, porque eso mismo hago aquí en Venezuela. Eso es lo que hago. No, no, claro, se le va a enviar su material. Ya la próxima semana ya tiene usted todo ese material, las presentaciones para que. Y el Código de Procedimiento Civil venezolano, que es el que hacen ustedes por lo menos la, la comparación con también el ecuatoriano, que me ha servido y de verdad tienen un código bastante práctico, ¿eh? O sea, es verdaderamente de muy procesalista este código y sobre todo muy unificador, porque es más fácil manejar una ley que ponerse a tener 10 leyes para estar trabajando en un juicio aquí, en un juicio acá. No, aquí la demanda sabemos que es igual. Intentemos una demanda civil, contencioso administrativa, contencioso tributario, laboral, la demanda va a ser la misma, porque el método es el mismo. Lo único que cambian pues son las normas, eso sí va, y la manera de la pretensión, porque una cosa es un laboral que mayormente se demandan son prestaciones sociales o accidentes de trabajo, y otro asunto son los juicios civiles que son ejercicio de derechos, de conocimiento de deberes y todo eso. Bien, otra pregunta. Ok. Bueno, muchas gracias y será hasta luego.